¿Correcto? Correcto. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Bueno, entonces le cedo la palabra a don Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias por poner mi verdadero nombre. Pero yo estaba aquí con otro nombre, supuesto, de Alfonso. Se parecían tanto que no podía contestar. Y estoy con mucho gusto el día de hoy, con mucho gusto. Me permitirán que les diga que con mucho calor, y por eso me perdonarán que me quite la chaqueta, la americana que traía, porque hace un calor notable. Advierto que una parte de nuestros oyentes coincide con los del otro día, lo cual significa que son, no unos tifosi como el fútbol, pero sí partidarios, o sea que están predispuestos favorablemente. Y esto pues a uno le tranquiliza muchísimo. Se ven caras amigas, se ven caras risueñas y se ve buena disposición. Y yo entonces procuraré también poner buena disposición, no hablar tanto como el otro día, que alguien me reprochó: has hablado demasiado de Prieto. Pero claro, como es el cincuentenario, pero que conste que yo procuré dejar bien claro que esas relaciones que aparecen en el libro que presentamos, el libro construido por nuestro amigo Aurelio Martín Nájera, indicaban la importancia de los tres protagonistas: Largo Caballero, Prieto y Luis Arechiga, y que allí se desvelaba lo que ellos realmente pensaban, lo que ellos se decían unos a otros, sin sospechar que un buen día se iba a publicar un libro y aquí en México o en Madrid íbamos a discutir sus cartas. Yo he dicho a algún amigo que ahí están sus segundas intenciones, que eso no suele ocurrir muchas veces. Y hoy, como Antón Mateos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Educación a Distancia en Madrid y gran conocedor del exilio, publicado en libros con gran autoridad, pues va a hablar del exilio. Yo voy a hablar de la primera parte de la vida de Prieto, hasta que pierde la guerra. Yo no sé, Josefina Tomé, secretaria del PSOE de México, de qué va a hablar, y a lo mejor coincidimos en algunas cosas. Pues me alegro muchísimo. Sobre todo me alegro de esa decisión tuya de no coincidir a priori. Porque como hablas después que yo, siempre puedes no coincidir, esa libertad no te la podemos arrebatar. Por eso te dices la claro. Muy bien. Veo que es una buena mesa, que incluso podemos luego, en un alarde de democracia final, dar la palabra a nuestros amigos y amigas que están escuchando, por si nos quieren atizar algún consejo o hacer alguna pregunta, que en estos casos son muy saludables. Ya ves que yo digo atizar consejos, porque los consejos siempre le dejan a uno quebrado. Pues yo quería hablar de Prieto sobre dos vías, para recordar que aunque soy de letras, soy ingeniero de caminos. Una vía es la del periodismo y la otra es la de la política. Primero hay que decir, aunque todos lo sabéis, que Prieto nació en el año 1883 en Asturias, en mi región, en Oviedo, la capital, pero que tuvo una infancia muy difícil, porque cuando él tenía 7 años, su padre, que era oficial jurídico del ayuntamiento, pues murió. Y su madre, que era de una familia con menos posibles, quedó viuda con 2 hijos. Y esto les obligó a emigrar a Bilbao. Llegaron de forma patética en una diligencia, primero cogieron el tren, y en los primeros días de enero del año 91, cuando D'Alessio todavía tenía 7 años, no había cumplido los 8, pero los cumplía en abril, se encontraron desamparados en Bilbao, en un barrio proletario de las afueras, en circunstancias muy cercanas a la miseria. Hay una figura patética de Prieto de 14 años, con unas ropillas, no sé si está en las exposiciones, pero muchos la conocemos. Y Prieto vivía en tales condiciones que, por ejemplo, le daba vergüenza ir a clase porque iba vestido mucho peor que todos los demás compañeros. Él cuenta ya de mayor que le daba la impresión de que llevaba harapos. Pero tuvo la suerte de que algunos profesores se fijaran en él y le animaran a estudiar. Pudo hacerse taquígrafo y a partir de la taquigrafía entrar en los periódicos, hacerse periodista, y recorrió toda la carrera de periodista. Fue gacetillero,
fue colaborador, fue periodista de opinión, redactó artículos de fondo, llegó a director del periódico, a gerente e incluso a través de los hijos a ser propietario del periódico El Liberal de Bilbao. Y era un periodista que creaba opinión, no solamente lo escribía, sino que hacía propuestas, explicaba, y ese fue su ejercicio intelectual de periodista, su profesión, a partir de la de taquígrafo a lo largo de toda su vida. Murió siendo periodista. El 12, la noche del 11 de febrero, a la madrugada del 12, escribía su último artículo, me corrige ese amigo catedrático, Ardón, si no me equivoco, que era sobre el hierro, la importancia del hierro en la vida de Bilbao y en la vida del proletariado bilbaíno. O sea que fue una vocación que le acompañó toda la vida y que da lugar a situaciones que explican muy bien, o bastante bien, cómo era Prieto, cómo se manifestaba Prieto y cuál era su personalidad. Él empezó a trabajar en La Voz de Vizcaya y luego en El Liberal de Bilbao. Primero firmaba, porque le daba reparo poner su verdadera firma, cambiaba el orden de las letras, firmaba Pietro. Pero bueno, enseguida supieron que era él. Y enseguida pasó a ser director de la lucha de clases, donde estudió, por cierto, don Miguel Unamuno, también en la lucha de clases. Yo quiero resaltar algunos puntos singulares de su profesión de periodista, que tienen que arrojar luz sobre la personalidad de Prieto. Una de ellas, en 1921, hizo compatible su condición de diputado con la de corresponsal de guerra. Lo comentábamos brevemente el otro día. Ante la magnitud de la tragedia de miles de jóvenes españoles que les llevaban a morir a África en la guerra de Aquelcrim, de Montarruiz, él se sintió obligado a ir allí, a estar sobre el terreno y saber cómo era posible que muriesen en un solo día 8.000 jóvenes entre 18 y 21 años, que iban con alpargatas y no sabían manejar el fusil. Y se encontró luchando no contra Aquelcrim, sino contra el militarismo español, que tenía unos comportamientos que a lo largo del tiempo se han repetido y a los que él se enfrentó con mucha fuerza. De tal forma que consiguió que el Parlamento investigara la guerra de África. El general Picasso, tío del pintor Picasso, fue encargado de hacer un expediente y esto dio lugar al golpe de Estado de Primo de Rivera, porque el rey estaba implicado en mandar a las tropas y a los generales a luchar alegremente como si fuera una aventura romántica en el norte de África. Pero Prieto tiene otros momentos de periodista, que como veis es un compromiso muy fuerte. Yo comentaba también el otro día que algún historiador como Malefakis dice: en Estados Unidos, cuando la guerra del Vietnam, las críticas no alcanzaron la altura moral ni la capacidad política que tuvo Prieto en los años 21. ¿Qué pasa? ¿Que suena mal? Él tenía mucho trato con intelectuales. Por ejemplo, en 1925 patrocinó la publicación por entregas en las páginas del Liberal de las obras nada menos que de Vicente Blasco Ibáñez, el gran escritor que fue incluso adoptado por Hollywood. Varias películas importantes de Hollywood que llevaban los guiones de Vicente Blasco Ibáñez. Y era un gran líder republicano. Entonces le publicó por entregas la novela La Vuelta al Mundo de un novelista, con fotos, y le copiaron los periódicos de Madrid. Yo he tenido el privilegio de ver en mis manos, de tocar las cartas de Vicente Blasco Ibáñez a Indalecio Prieto. Y os voy a trasladar lo que le dice en una carta de 1926. Querido Indalecio Prieto, acabo de leer sus notabilísimas cartas y las estúpidas contestaciones que recibieron. Le felicito muy de veras por estos escritos que le honran como socialista y deshonran a esos individuos olvidados completamente de lo que es el socialismo en el mundo. Usted le da una nueva simpatía con su actitud verdaderamente europea y humana. Sigue un abrazo de su amigo y admirador Vicente Blasco Ibáñez. Yo creo que aquí Blasco Ibáñez rendía tributo al socialista que proclamaba a la vez la democracia, como hacía Blasco Ibáñez con su ideario republicano.
Prieto fue durante años un periodista creador de opinión, a la vez que brillante parlamentario, pero es que era un gran periodista y era ministro de Hacienda, sin saber mucho de Hacienda. Él lo reconoció y cuando le liberaron de esa carga, se sintió feliz. Fue un gran ministro de Obras Públicas y tenía fama en Obras Públicas. Y luego, como ministro de Defensa en la guerra, de explicar las cosas tal como eran. Por ejemplo, durante la guerra, cuando los republicanos sufrían una derrota o un retroceso, pues lo llamaba derrota y retroceso. Cuando dejó de ser ministro de Defensa, ya había reorganizaciones tácticas del ejército. Siempre fue muy claro en sus expresiones, en cualquiera de los puestos políticos que desempeñó. Y hay algunas anécdotas que expresan especialmente bien el carácter de Prieto. Tuvo un rifirrafe con periodistas madrileños de la derecha. Uno de ellos que os sonará, Torcuato Luca Tena, que era entonces el primer marqués, fue de luego Luca Tena, que era director y propietario del periódico AS. Era senador, Prieto era diputado desde el año 18. Y se discutía el tema del precio del papel que estaba subvencionado por el Estado, porque ganaba mucho dinero Luca Tena comprando papel muy barato, que luego incluso revendía. Y de aquí que Prieto, bueno, pues los puso de chupa domine, que aunque él estaba al frente del periódico Liberal de Bilbao, se negó a que hubiese esas subvenciones. Entonces don Torcuato Luca Tena, cuando acabó el debate, bajó al hemiciclo y puso a Prieto le increpó. Y Prieto le respondió con vehemencia, como solía ocurrir. Tanto es así que llegó a haber un forcejeo. Y parece, yo no me atrevo a decirlo, que Prieto al final le dio una bofetada. Y es de aquí, para que veamos cómo eran aquellos gloriosos años de la vida española, que desde el Casino de Madrid, que era un nido de la derecha más tradicional y rancia, le retaron a Prieto a un duelo a pistola. Entonces es curioso ver quiénes eran los testigos de uno y otro. El testigo de don Torcuato Luca Tena era el general Sanjurjo, que hizo luego todo tipo de tropelías. Pero en cambio, el de don Alessio Prieto era don Ramón Pérez de Ayala. Es de aquí, y voy a contar esta anécdota y no muchas más para poder meterme en temas de más enjundia, pero no quería dejar de contar. Es de aquí que le dicen a Prieto, bueno, que le retan a pistola, pero que, bueno, que puede ser a primera sangre, o sea, de fogueo casi, porque realmente no había pasado nada grave, porque Luca Tena comentaba que, bueno, que le había empujado un poco, y Prieto dijo, no, de ninguna manera, le he dado una monumental bofetada. Y esto es una reparación a muerte. O sea, aquí nos tenemos que batir hasta que uno de los dos muere. Naturalmente, el señor Marqués de Luca Tena retiró su propuesta de reto, se tragó su código del honor, porque no estaba dispuesto a correr el peligro de que le metieran mano. Yo creo que Prieto tampoco estaba muy decidido, pero bueno, mantuvo su energía, ¿no? En México, Prieto tuvo una gran vocación periodística también. Yo no voy a entrar en ella porque es un tema del exilio, pero tengo que decir que escribió casi 1000 artículos. En esa casa donde ya hemos puesto una placa, modesta pero muy significativa, escribió 1000 artículos que luego fueron recogidos en los libros Convulsiones de España, de mi vida. Los artículos pues han salido adelante, salieron también en la revista Siempre, cuando se publicó la revista Siempre. Y curiosamente las hijas, llevadas de su amor filial, iban recortando los artículos que escribía y los iban pegando en unas carpetas. Y nosotros en la Fundación Alessio Prieto tenemos en Madrid en 40 o 50 carpetas todos los artículos que escribió. Una capacidad enorme. Y algunos de ellos están sin publicar. Las veíamos mucho, las hijas, en el centro republicano. Claro. Bueno, aquí está hoy entre nosotros alguien que no es hija de Prieto, pero está Begoña Salazar, y Begoña Salazar es la hija del principal gobernador de Prieto y vivía en esa casa como si fuera de la familia de Víctor, nuestro inolvidable Víctor Salazar. Bueno, Prieto era un gran periodista, creador de opinión. No era un periodista que solamente criticaba, sino que él sacaba adelante sus proyectos utilizando el periódico
y también como orador de masas. Tierno, ¿qué estaría yo pensando? Como he trabajado con Tierno varios años y también tenía grandes características, que era capaz de enfrentarse a una multitud de 10.000 o 15.000 personas al estilo que lo hacía Azaña, pero con otro estilo, y llevarles a razonar, a pensar y a tomar compromisos. Hay varios discursos muy famosos de Prieto. Estoy seco, como un río de Arizona. Para que lo bañemos. Me permitiréis que Estamos eso... para que te bañemos. Me permitiréis que me relama tomando este vaso de agua. Y que servimos más. No, pero es que... Pues os he explicado un poquito la capacidad que tenía Prieto con sus artículos, con sus magníficos discursos, de arrastrar, en el buen sentido de la palabra, a las personas que creían en los mismos ideales que él para que se pusieran a trabajar, para que lo hicieran ilusionado. Pero claro, además de periodista, lo que caracteriza a Prieto es su vida como político, y especialmente su vida como político. Él que decía que su vida era una vida a la deriva, como ocurre tantas veces en la vida, que uno no decide, aunque quiera decidir lo que le va a pasar. Das un pequeño pasito y a continuación encuentras que has escogido un camino muy largo y has empezado a recorrerlo, que es divergente. Por ejemplo, don Indalecio Prieto, el año 17, el día de la huelga, el año de la huelga general, pues había encontrado un empleo de gerente de una empresa de nuevas tecnologías de comunicación, el Telégrafo, que entonces era lo último, como ahora estos extraordinarios aparatos que también maneja la presidenta del Ateneo y que yo me acerco a ellos como si fueran tigres de Bengala, que me puedan morder. Y se había ido a Nueva York. Vuelve y Pablo Iglesias, con el que tenía una relación filial, le dice: no, mira, Indalecio, tú no puedes ahora irte a Estados Unidos, el país está muy mal y va a haber una huelga general y tienes que irte a Bilbao a organizarla. Y así. Naturalmente, la huelga fracasó. Sabéis que Largo Caballero, Saborit, Anguiano y don Julián Besteiro acabaron en la cárcel. Prieto era vivísimo, nunca le cogía la policía. Salía hacia la frontera como un tiro. Y luego había rumores que si salía vestido, yo que sé, de cura, de obispo, de torero, pero no le cogían nunca. Incluso una vez se metió en la cajuela del coche y casi muere asfixiado, porque claro, su volumen no era apropiado para ir en la cajuela de un coche. Estuvo en el exilio en el año 17. Estuvo en el exilio en diciembre del 30, cuando se preparaba el movimiento de la República, y fracasó, no hubo una buena colaboración entre los militares progresistas y la parte civil, y acabó con el fusilamiento de Galán en García, allí en Huesca, ¿no? Tuvo que volver a escapar en el 34. Algunas veces iba a Francia, otras a Bélgica. La última salida fue la del 36, y la tierra de Canadá fue México, y fue la salida que duró más tiempo, le duró toda una vida. Y ya cuando llevaba muchos años en México, se comenta que iba al aeropuerto a ver llegar el avión de Iberia para que le trajeran noticias, para que le trajeran algún periódico. Tal era la nostalgia que tenía Prieto. Pero vamos a caracterizarle brevemente a don Indalecio. Ya ves que paso las páginas con rapidez. No temáis, que soy consciente de que hay otros dos compañeros en la mesa que tienen que hablar. Voy a dar las características que yo creo más importantes, que definen la imagen actual que nosotros tenemos de Prieto. Unos la tendrán más crítica, otros serán más admiradores, como suele ocurrir siempre en la vida. Primero, dedicó su vida política a construir y defender la democracia en España. Consideraba necesario un Estado moderno capaz de proteger a los más débiles, esto que hoy llamamos Estado social y democrático de derecho. Yo me he atrevido a decir, y lo dije delante del gobierno de Euskadi, en una magnífica exposición que se hizo en Bilbao en el mes de marzo, que vino prácticamente todo el gobierno vasco desde el signo socialista, y yo tuve que intervenir en nombre de la Fundación, y dije: para mí Prieto es un demócrata sustantivo, es decir, que
para él un valor fundamental, la democracia. No la pone al servicio de otras cosas. Está en contra, sobre todo, de las dictaduras de derecha, pero tampoco tiene empacho en criticar el estalinismo, por ejemplo, o dictaduras de izquierda que no encajan en esa definición académica de Marx y Engels de la dictadura del proletariado. Él era un hombre libre, era un hombre en libertad y creía fundamental la democracia para el ser humano. Luego, otro dato muy importante es que siempre concibió el Parlamento como lugar clave de la política y expresión de la soberanía nacional. Siempre pensó que la acción parlamentaria se basaba en la opinión pública como fuente de energía política. O sea, que creía en la soberanía popular y creía en la opinión de los ciudadanos y que más valía que se equivocase la mayoría que no seguir lo que decidía una escandalosa minoría. Por lo menos equivocarse con la mayoría. Y esto lo practicó toda su vida. Como parlamentario que fue, que hay que reconocer que él era el portavoz natural del grupo socialista. O sea, cuando había que defender algo muy importante o algo muy difícil o contestar a un Calvo Sotelo, sus compañeros le decían: Prieto, a contestar. Era el portavoz natural. El PSOE. No volvió a explicarle a los compañeros del PSOE la relación, pero hay que decir que fue una relación de absoluta lealtad. En alguna ocasión, Prieto, como sabéis, le plantearon, iba a decir que nominado, pero no, le plantearon que fuera primer ministro. Sobre todo Azaña, en el mes de mayo del 36, después de las elecciones de febrero, que había mayoría de las izquierdas. Azaña pasó a ser presidente de la República porque se cesó a Alcalá Zamora, que se le veía como un disturbio para el buen funcionamiento de la República, y había disuelto 2 veces el Parlamento cuando solamente tenía, aunque eso es discutible, capacidad para disolver una Cámara. Y en esta ocasión, Azaña llama a Prieto y le encarga formar gobierno. Y Prieto estaba ilusionado con formar gobierno, pero va al grupo parlamentario. Y en el grupo parlamentario la postura afín con Largo Caballero era ampliamente mayor. Vamos, que 2 tercios de los compañeros. Muchos son y Prieto renuncia. Y hay que decir que tanto Azaña como González le dicen: mire usted, Prieto, el país lo necesita, usted tiene que presentarse a conseguir la investidura en el Parlamento. Muchos de los que le han dicho que no lo haga le van a votar. Y es la única manera de sacar el país adelante. Y Prieto les dijo: yo no pongo en riesgo la unidad del Partido Socialista. Porque podría haber ido a la ejecutiva donde él tenía mayoría, o en todo caso al Comité Nacional que hacía de la guerra. Esto yo pongo de manifiesto, que Prieto siempre fue muy cuidadoso en la aceptación plena de la democracia interna del Partido Socialista, aunque a él le perjudicara. Preocupado por España y su futuro como nación, no compartió jamás las tesis de los nacionalismos. Yo creo que esto conviene recordarlo ahora, donde estamos viviendo momentos difíciles en la vida política española y nos encontramos con políticos nacionalistas que plantean nada menos que nuevas fronteras y la separación del conjunto de España, la ruptura, en una época en que yo creo, y lo he vivido por ejemplo en el Parlamento Europeo durante 17 años, lo que se trata es de quitar fronteras, no de poner fronteras nuevas. Lo que se trata es de tener la misma moneda, tener la misma soberanía, tener un gobierno común, y no poner nuevos fielatos y nuevas fronteras y ser insolidarios. Bueno, pues él estuvo totalmente en contra de los nacionalistas vascos, pero comprendió perfectamente las aspiraciones del pueblo vasco a que se reconociera su identidad, su cultura, y tuvo un trato realmente interesante con el que luego fue el Lehendakari Aguirre. El primer estatuto del País Vasco se hace siendo Prieto presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como se llama ahora. Entonces era de la Comisión de Estatutos. Y el Estatuto del País Vasco se aprobó o se definió antes de la Guerra Civil, pero la última votación hubo que hacerla ya en octubre, habiendo estallado la Guerra Civil.
Y el nuevo gobierno, el primer gobierno de Euskadi, desde Guernica, la Villa Santa de los vascos, yo lo digo así con cariño porque yo soy asturiano por 3 costados, pero mi abuela materna era de Guernica, y realmente los vascos pues tienen veneración por su árbol de Guernica y por sus tradiciones y por sus libertades forales. Y ese gobierno vasco reunido debajo del árbol de Guernica le manda un telegrama que consta en los archivos, que se exhibió en la exposición de Bilbao, diciendo: ¿cuánto lamentamos que usted no pueda hoy venir con nosotros? Porque si no es por usted no tenemos estatuto del País Vasco. Cuando Prieto fue nombrado por Largo Caballero en septiembre miembro del gobierno como ministro de Marina y Aire, sufrió mucho con la situación del País Vasco, que resultaba casi indefendible, como todo el norte. Por eso fue la primera zona que cayó. Les voy a dar sobre la marcha una explicación de por qué la República no podía poner a la aviación en el norte de España en la guerra para defender a los vascos de la aviación alemana. Porque los aviones que salían de Madrid no tenían autonomía de vuelo. Es decir, que si iban hasta el País Vasco no podían volver. No había aeropuertos practicados. Entonces sufrió mucho como vasco, como bilbaíno de adopción, porque él en Bilbao fue donde estudió, donde se hizo un hombre, donde se casó, donde tuvo sus hijos, donde tuvo sus amigos y donde fue elegido en el año 11 diputado provincial, después concejal del ayuntamiento y desde el año 18 diputado en todas las legislaturas, tanto de la monarquía como de la república. Es un caso realmente ejemplar de vinculación entre el pueblo que le vota y el representante de ese pueblo en el Parlamento. Yo no voy a entrar en el tema, y voy a ir terminando, de lo que hizo en el exilio, pero sí quería dar una nota, un añadido, de que si hay alguien que en España, en la época de la monarquía de Alfonso XIII, luchó por la República, fue Indalecio Prieto. Igual que él lucharon otros, pero más que él ninguno. Incluso en desacuerdo con el Partido Socialista o con la dirección, que no quería involucrarse en el cambio de régimen y creía en la accidentalidad de las formas, él se fue al Pacto de San Sebastián, acompañado de don Fernando de los Ríos, para comprometerse con la República y formar parte del Partido Socialista del primer gobierno provisional de la República. Defendió la República en todas las circunstancias. Se encontró en el exilio con que no podía volver a España a la Segunda República porque había perdido la monarquía. Habían sido derrotados, no moralmente, pero sí en el terreno de los hechos. Entonces él llegó a un enorme sacrificio por su parte. Que fue decir, bueno, pues si no podemos volver con la República, vamos a ver cómo podemos volver, apoyados por Inglaterra y por Francia, y ese es el tema del libro que presentamos el otro día, y que el libro que ha sido construido por Aurelio Martín Nájera. Bueno, pues tendremos que hablar, como nos lo exigen los países democráticos, con la oposición interior, y ahora los monárquicos liberales. Muy bien, podemos llegar a acuerdos para echar a Franco. Franco es el más mayor. Ahora bien, exigiremos siempre un gobierno provisional que proclame los derechos humanos y políticos básicos y que luego haga un plebiscito para ver qué quiere el pueblo español. Yo ya os comentaba el otro día, pero lo digo para los que no estabais, que curiosamente esto define en gran medida la transición que hubo años después, la transición que hemos vivido en España para llegar a tener una democracia, pero con algunas diferencias. Yo en ese momento de la transición del año 77 era diputado de las Cortes Constituyentes y yo voté una constitución donde dentro iba la monarquía, y el monarca que venía, según la constitución, había sido nombrado por Franco. Pero es que la alternativa era un golpe de estado de un ejército con vocación y capacidad golpista, que luego, por suerte, naufragó ese ejército golpista con la payasada del teniente coronel Tejero, pero payasada que estuvo a punto de costar una desgracia a todo el país. Que en los países europeos decían: ha entrado un señor vestido de torero en el Parlamento y ha detenido a los diputados porque iba con el tricornio, y era un espectáculo que no dan los toreros, un espectáculo de grosería poco estético. Yo por eso suelo decir, y luego
puede rebatir con su autoridad Antón Mateos que no, de ninguna manera se puede plantear que Indalecio Prieto tragaba la monarquía. No. Él lo que planteaba es que la Segunda República no era viable traerla porque ni las decisiones de la OTAN, de la ONU, ni la nota tripartita de las tres grandes potencias, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, permitían volver tal como eran las instituciones antiguas. Entonces, ¿por qué estaba luchando? Por la Tercera República. Yo no quiero hacer ahora demagogia, pero creo que es un proyecto que tiene futuro. Una Tercera República. Una Tercera República, pero no para ajustar las cuentas, no para ganar lo que perdimos en el campo de batalla como honor, pero se perdió. Se perdió frente a los alemanes, y frente a los italianos, y frente a todo el fascismo internacional, pero había que sacar consecuencias. Y ahí él se enfrentó, y es el último punto de mi intervención, para que además pueda ser criticada mi intervención, ahí se enfrentó con los republicanos legitimistas, que pusieron por encima de todo el valor de las instituciones que ya quedaban con muy poca fuerza en el exterior. Sabéis que la postura de don Juan Negrín era mantener el gobierno de la República y él como presidente del gobierno. Y muchos socialistas, yo creo que una mayoría de un 80 o un 90%, le dijeron a don Juan Negrín, por el que yo siento una gran admiración, y que durante casi toda su vida política formó parte con Prieto de la misma corriente llamada centrista o socialdemócrata, le dijeron, no, es que ha dimitido el presidente de la República. Y en un sistema parlamentario como el español, si uno no tiene la confianza del presidente de la República, no puede ejercer de presidente del gobierno. Pero es que además usted no tiene territorio para ejercer la soberanía. Y es que además las Cortes, o la representación de ellas, que era la Diputación Permanente de las Cortes, no aceptan que haya una continuidad en el mandato. Sabéis que dramáticamente el gobierno mexicano, que había apoyado durante toda la guerra, fue el más generoso, porque nada pidió a cambio, y luego lo demostró después de la guerra, había apoyado a la República. Cuando se produce el golpe de Estado o el pronunciamiento del general Casado con Besteiro y con Miaja al frente, reconoció a la Junta de Defensa de Madrid, el gobierno mexicano. Yo no voy a entrar ahora en todas las entrañas de lo que ocurrió y el significado de lo que cada uno hizo. Pero yo tengo, y se lo digo especialmente a Josefina Tomé, como representante de los socialistas en México, como secretaria general, yo creo que todos actuaron de buena fe, que todos actuaron por el bien de la izquierda y de España. Yo me acepto, me niego a aceptar que don Miguel Besteiro pueda ser homologado como general Franco, cosa que algunos historiadores han hecho. La moralidad de Besteiro, que se queda en Madrid, que va a un juicio y dice: yo a estas alturas no voy a cambiar mis ideas, yo no soy un criminal, según sus leyes a lo mejor me merezco hasta la pena de muerte, pero yo soy el mismo Besteiro de siempre. Y murió en las peores condiciones en una cárcel en Andalucía, delirando en alemán. Yo no puedo aceptar, como socialista, que yo no tengo ganas del PSOE, pero me considero tan socialista como el que más, no puedo aceptar que ahora se descalifique a Besteiro. No puedo aceptar que se descalifique a don Juan Negrín, porque don Juan Negrín hizo grandes aportaciones y como todo el mundo puede aceptar y equivocarse. Naturalmente tampoco puedo aceptar que se haga lo mismo con Largo Caballero y con Prieto. Son diferentes personalidades, diferentes opciones, pero todos dentro de la misma ideología y todos demócratas. Aunque yo creo que Prieto fue el que hizo más hincapié en que la libertad y la justicia tenían que ir indisoluiblemente. Yo creo que os he dado con estas notas pie